Hola, mi nombre es María Clara. Hola, mi nombre es María Clara Bacerga, soy docente de Patología 2 y residente de primer año de oftalmología. Hoy conmigo van a ver el caso problema de ateromatosis de aorta con reemplazo protésico. Entonces, tenemos un paciente de 72 años de edad que es jubilado, hace un año empezó con limitación de la marcha, ¿sí? Más o menos a los 50 metros el paciente se detiene y descansa. La arteriografía muestra una reducción de la luz en la bifurcación aortoilíaca y una dilatación aneurismática suprayacente. La RX muestra placas cálcicas en todo el trayecto de la aorta. Este paciente se le planteó entonces un reemplazo protésico y se intervino quirúrgicamente, pero fallece a los 6 meses por una ACV. Entonces, fíjense que una de las cosas más importantes a tener en cuenta son todos estos datos positivos que están en este texto, ¿sí? Por ejemplo, la edad del paciente, es un paciente de 72 años. Es jubilado, eso nos puede llegar a dar un indicio quizás de un sedentarismo, que además tiene limitación en la marcha, ¿sí? A los 50 metros el paciente está obligado por dolor a detenerse y descansar. Esto es lo que veían en Pato 1 como claudicación intermitente o el síndrome del mirador de vidrieras, ¿sí? Es una de las etiologías que tiene este síndrome, justamente la ateromatosis. A la arteriografía mostró una marcada reducción de la luz en la bifurcación aortoilíaca y una dilatación aneurismática suprayacente. Y, para sumar datos positivos, hay placas cálcicas en el trayecto de la aorta. Por lo cual inferimos que se podría tratar justamente de una situación de ateromatosis en la arteria aorta, ¿sí? Entonces al paciente este se le plantea el reemplazo y es intervenido quirúrgicamente. Ahora, lo último que hay que tener en cuenta es el motivo de muerte de este paciente. El paciente murió por un ACV. ¿Tendrá eso algo que ver con todo esto que estamos charlando de las placas de ateroma? Y la respuesta es que sí. Ahora, cuando empecemos a ver todo el caso, vamos a empezar a hablar de la enfermedad cardiovascular en general. Vemos acá entonces algunas imágenes, ¿sí?, que corresponden a este paciente, donde vemos esta dilatación suprayacente a la bifurcación de las ilíacas. Eso es importante. Todo lo que es aneurismas se pueden localizar suprarrenales, renales o infrarrenales. Lo más frecuente es que los aneurismas sean infrarrenales. Y esto tiene que ver con justamente la bifurcación, por eso es importante y lo resaltamos. La bifurcación da mucha turbulencia del flujo a nivel de la salida justamente de las ilíacas. Entonces es un sitio predisponente a la inflamación crónica y al desarrollo de placas de ateroma. Todo lo que se ve de color más blanquecino corresponderían a las calcificaciones, ¿sí? Acuérdense que el calcio en las imágenes, sobre todo en las tomografías, se ve como el hueso, porque justamente el hueso está compuesto por calcio, ¿sí? Es bien blanquecino. Y acá les muestro una placa, también una tomografía axial, donde ustedes pueden ver que está eh, hecha con contraste, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Porque la aorta se ve iluminada de forma blanquecina, ¿sí? Fíjense que está marcada parte de esa aorta, ¿sí?, que parecería como la pared, con un rombo, ¿no? Entonces, ¿por qué está marcada? Porque en realidad, fíjense que esa pared no es normal, ¿sí? Tiene una ocupación en la luz que es más bien isodensa, ¿sí? Y eso es lo que justamente estamos charlando ahora. Es una placa de ateroma en la pared vascular de la aorta. Fíjense ahora que estamos viendo la pieza, ¿sí?, anatómica, macroscópica de este paciente luego de que falleció, donde ustedes pueden observar muy bien esa dilatación aneurismática que estábamos hablando y cómo está la bifurcación por debajo, ¿sí? Entonces, antes de empezar a hablar de aterosclerosis, ¿sí?, me parece importante hacer una distinción entre todos los tipos de arteriosclerosis que yo puedo encontrar, ¿sí? La arteriosclerosis se define como el endurecimiento de las arterias. Y vamos a tener tres tipos. La primera es la arteriolesclerosis, que la causa más frecuente es la hipertensión, ¿sí?, y se manifiesta de dos formas morfológicas. Una es la arteriolesclerosis hialina, que afecta principalmente engrosando la membrana basal de las arterias más bien pequeñas. Y otra es la arteriolesclerosis hiperplásica, o en catáfilas de cebolla, ¿sí?, que lo que hace es, además de un engrosamiento de la membrana basal, una hiperplasia de la media. La segunda patología relacionada con la arteriosclerosis es la arteriosclerosis de Monkeberg. Fíjense que lo que caracteriza a esta patología es la acumulación de calcio, ¿sí?, en arterias musculares. No es tan frecuente y sucede en mayores de 50 años. Y por último vamos a empezar a hablar ahora en la siguiente diapositiva de ateroesclerosis. La aterosclerosis es entonces, ¿sí?, la base de la patogenia de las enfermedades coronaria, ¿sí?, cerebral y vascular periférica. Fíjense que yo al costado, a la izquierda, les puse una foto donde pueden ver estas tres cosas, ¿sí? Esto es lo que se conoce como enfermedad cardiovascular. La aterosclerosis hace referencia a una masa dura, ¿sí?, dentro de una arteria, que es lo que nosotros conocemos como la placa de ateroma. La placa de ateroma tiene varios factores de riesgo, dentro de los cuales se dividen en no modificables y modificables, ¿sí? Además, en el ROINS van a encontrar que hay una lista mucho más grande que incluye otros factores de riesgo. Pero fíjense que los no modificables incluyen anomalías genéticas, antecedentes familiares,
¿sí? La edad, acuérdense que nuestro paciente era mayor de edad, tenía 72 años, y el sexo masculino, importante, ¿sí? Por todo el tema del HDL y el LDL y los estrógenos. Y dentro de los modificables tenemos la hiperlipidemia, ¿sí? La hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y la inflamación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si bien yo no puedo modificar todos los primeros que dijimos, yo sí puedo modificar estos. Entonces es una patología que si bien puede tener alteraciones genéticas, también puede tener una carga importante a nivel ambiental, y de esa forma, teniendo conductas saludables, yo puedo modificar el curso, ¿sí? Sobre todo lo que es dislipidemias, la hipertensión, el tabaco ni hablar, la diabetes y bueno, los estados proinflamatorios también. A nivel de lo que es las ubicaciones más frecuentes de la placa de ateroma, encontramos en primer lugar a la aorta abdominal, ¿sí? Seguido de las arterias coronarias. Y un poquito menos frecuente las popliteas, las carótidas internas y el polígono de Willis. Entonces fíjense que en el dibujo que está a la izquierda pueden encontrar todos estos lugares que estamos mencionando y qué tipo de patología van a ocasionar en el paciente, ¿sí? O sea, un paciente que tenga placas de ateroma a nivel de las arterias coronarias va a terminar desarrollando desde una angina estable hasta un infarto de miocardio, ¿sí? A nivel de lo que es la aorta abdominal, lo más frecuente es que se encuentre el aneurisma, ¿sí? De aorta, como en el paciente que estábamos hablando de nuestro caso, ¿sí? Y fíjense también cómo se relaciona la placa de ateroma con la claudicación intermitente, esto que le pasaba al paciente de que cada 50 metros él tenía que frenar la marcha, ¿sí? Y después volver a retomar. ¿Cómo se forma la placa de ateroma, ¿no? Entonces, siempre empieza con un proceso de inaparente inflamación del endotelio. Me parece que es un endotelio sano, pero en realidad no lo es. Y el motivo por el cual este endotelio no está sano es porque hay una injuria que es crónica. Y las dos principales son la hiperlipidemia y la hipertensión, ¿sí? Acto seguido, lo que empieza a ocurrir es una acumulación de LDL a nivel de la íntima, ¿sí? Entonces los monocitos que están circulando se diferencian y se activan a macrófagos para digerir estas LDL que están dentro de la íntima, y así empezar una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, una vez que el macrófago se activa, pasa a llamarse célula espumosa. Y los macrófagos activados, a su vez, van a estimular la migración de células musculares lisas desde la capa media, ¿sí? Como ven en la tercera imagen, la más inferior, a la izquierda, ¿sí? Además de reclutar a estas células musculares lisas, también van a reclutar linfocitos, ¿sí? Y van a empezar a formarse una capa fibrosa de colágeno por fuera de todos ellos, ¿sí? Que lo que va a hacer es contener a la placa de ateroma. La placa de ateroma entonces la vamos a buscar entre la íntima y la capa media, ¿sí? De las arterias, y vamos a tener dos componentes importantes. Una es la cubierta fibrosa y otra es el centro necrótico, ¿sí? El centro necrótico, como habíamos hablado al principio, se va a componer de los cristales de colesterol, las células espumosas, que eran estos macrófagos, ¿sí? Que estaban activados al digerir la LDL, y los residuos celulares, ¿sí? De estos componentes que sufren necrosis. Al sufrir necrosis, recuerden de Pato 1, que se puede dar un proceso que se llama calcificación distrófica, donde en un tejido no viable y con una normocalcemia, yo lo que veo es acumulación de calcio, ¿sí? Eso es importante. Hay que recordarlo porque esto va a llevar a alteraciones en la placa en un futuro y puede llegar a complicarla. Por otro lado, rodeando este centro necrótico, tenemos lo que se llama la cubierta fibrosa. Y es una cubierta fibrosa porque justamente está revestida por fibrosis, o sea, por colágeno, ¿sí? Los componentes de esta cubierta fibrosa van a ser las células musculares lisas que habían migrado y habían sido reclutadas por los macrófagos. Además, macrófagos y células espumosas, los linfocitos, que se acuerdan que los habíamos mencionado antes, el colágeno y un componente súper importante que es la neovascularización. Y eso se lo tienen que acordar cuando hablemos también en las próximas diapositivas, ¿sí? Hay presencia de neovasos en la cubierta fibrosa. En base a lo que habíamos hablado de la patogenia, entonces, fíjense que nosotros podemos clasificar a las placas de ateroma según los componentes que tengan, o sea que también es una cuestión temporal. Por eso van a ver que a la derecha habla también de en qué periodo de tiempo ocurren más que nada estas modificaciones en la pared vascular, ¿sí? Entonces, fíjense que la 1 y la 2 son lesiones clínicamente silentes de la primera década, o sea que es más que nada en niños, y son principalmente acumulación de lípidos o, en el caso de la tipo 1, una acumulación de macrófagos, ¿sí? De células espumosas, pero en forma aislada. A partir de la tercera se empiezan a desencadenar más que nada a partir de los 30 años, ¿sí? Fíjense que nos vamos acercando a la del paciente de a poquito, o sea que todos estos cambios habían pasado antes de que nuestro paciente desarrollara las placas de ateroma al estadio en el que estaba. Entonces, la lesión de tipo 3 es una lesión intermedia, y la lesión de tipo 4 es lo que ya llamamos la placa de ateroma, ¿sí? Donde yo ya tengo acumulación extracelular lipídica, ¿sí? La tipo 5, por otro lado,
agrega a todo lo que ya teníamos la capa fibrosa, y esta es una de las más importantes, junto con la de tipo 6, que es lo que se llama la placa complicada. Las placas complicadas son las que van a hacer que la clínica deje de ser silente y pase a ser una clínica de patología aguda, ¿sí? Es el paciente que va a la guardia por un infarto de miocardio, piénsenlo de esa forma, ¿sí? Ahora después las vamos a seguir charlando. A la derecha lo que pueden ver es esta acumulación lipídica, ¿sí? Que se observa más bien a la derecha, y el aumento de ese grosor que tiene la capa, ¿sí? La capa íntima y la capa media, donde yo puedo encontrar la lesión. Y esto sigue lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Tenemos una fase preclínica, fíjense que está la estría grasa, que es la lesión de clase 2, la placa fibrograsa, la placa avanzada o vulnerable, que ahora lo vamos a charlar, y estas pasan a una fase que es clínica, ¿sí? La fase clínica se caracteriza por tres situaciones, donde yo puedo tener un aneurisma y que se haya roto, donde yo puedo tener una oclusión por un trombo, ¿sí? Y eso genera una isquemia o un infarto, y una estenosis que es más bien crónica, ¿sí? Las estenosis que son críticas son las que ocupan más del 70% de la luz. Eso no lleva a un infarto porque algo de flujo hay en la arteria y las células todavía tienen algo de oxígeno, pero no funcionan en su totalidad porque hay un déficit, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros llamamos una isquemia. Hablemos entonces un poquito de cada clase, ¿sí? La clase 2, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran las estrías grasas, ¿sí? Las estrías grasas son más que nada en la aorta y las coronarias, se producen en niños y adolescentes y es por una acumulación de células espumosas y de LDL, ¿sí? Lo que tienen las estrías grasas que ustedes tienen que saber es que no siempre derivan en placas, ¿sí? Fíjense que en la foto, bien abajo donde está la flecha blanca, se puede observar una estría que es un poquito sobrelevada, pero no mucho, es lineal y es bien amarillenta. Eso habla del contenido lipídico que tiene la estría grasa. Recuerden después que estábamos hablando de las lesiones de clase 3, de clase 4 y de clase 5, o sea, desde la intermedia hasta la placa fibroateromatosa, ¿sí? Entonces, fíjense de abajo hacia arriba las diferentes progresiones que puede tener una aterosclerosis hasta llegar a lo último, ¿sí? Donde lo más probable es que yo pueda pasar a una lesión de clase 6, que es la placa de ateroma complicada. Las complicaciones de la placa de ateroma entonces son la rotura, la ulceración, la erosión, que esto lo que va a llevar es a la exposición del subendotelio, la hemorragia intraplaca, ¿sí? Que muchas veces está relacionado con esta neovascularización, que yo les había dicho que era importante en las otras diapositivas y que lo tenían que recordar, y es por esto. La formación de aneurismas, que es una dilatación de la arteria, ¿sí? Que uno pensaría que, bueno, pero si es más dura, bueno, pero tiene una falla en la distensibilidad y eso hace que la pared vascular se dilate, ¿sí? Y la ateroembolia, que es cuando un pedacito de esta placa de ateroma se desprende y va a un sitio distante y se enclava allí, ¿sí? Quiero que se lleven que todo esto es importante porque una de las complicaciones que puede dar cada una de estas cosas es la formación de trombos, ¿sí? Que son masas intravasculares que pueden ser parciales, se pueden ser completas, que están compuestas principalmente por plaquetas y fibrina, y en algunos casos glóbulos rojos, y lo que va a llevar el trombo es a esta oclusión que puede dar un infarto, ¿sí? Dependiendo de si es completo, o una isquemia si es parcial. Entonces, no todas las placas de ateroma pasan por esto, ¿sí? Y ahí entra el concepto de placa vulnerable contra el de placa estable. Una placa vulnerable es una placa que tiene tendencia a romperse, a ulcerarse, a hacer una hemorragia, a ateroembolizar, a formar trombos, ¿sí? Y eso lo van a ver en las placas donde tienen mucho contenido lipídico, ¿sí? Una fina capa fibrosa y que estén calcificadas. La calcificación, entonces, puede llevar a la ruptura, lo mismo que una hemorragia donde se forma un hematoma, puede también llevar a una ruptura, ¿sí? Y eventualmente todo esto puede desencadenar un trombo. Fíjense que las placas estables son esas donde yo tengo un buen grosor de cubierta fibrosa y no tengo tanto núcleo lipídico. Acá en esta diapositiva lo que pueden ver es un poquito de estas complicaciones que estábamos hablando, ¿sí? A la izquierda de arriba tenemos una hemorragia dentro de la placa. Acuérdense que cuando tengo un hematoma, el hematoma puede romper la placa, se puede exponer el subendotelio y se puede formar un trombo, ¿sí? En la de abajo, a la izquierda, vemos una aterosclerosis severa y la formación de trombos a raíz de las placas que ya están ulceradas, ¿sí? Que vendría a ser lo que es más bien marrón. La foto que está a la derecha es una foto microscópica de una placa de ateroma en la aorta. Fíjense que lo que es ópticamente negativo son los cristales de colesterol y podemos observar bien arriba, ¿sí? Zonas donde hay ulceración. Y por debajo de esas zonas donde hay ulceración hay hemorragia, ¿sí? Compatibles con lo que estábamos diciendo, probablemente con hemorragias que tengan que ver con la neovascularización. Estábamos hablando también de otro tipo de complicaciones como podían ser la calcificación, que recordarán que el calcio se ve de color
basófilo, como lo habíamos dicho antes, ¿sí? Fíjense ahí abajo a la derecha, todo eso es la calcificación de la placa, ¿sí? O la ateroembolia, que en este caso se observa una arteria y en el centro un desprendimiento de una placa de ateroma. Todos estos factores que estamos hablando desencadenan la formación de trombos, ¿sí? Recuerden de los trombos que se forman por la tríada de Virchow, que incluye estados de hipercoagulabilidad, lesión endotelial y alteraciones del flujo. La placa de ateroma tiene un estado de alteración del flujo porque genera flujo turbulento, sobre todo en la aorta abdominal inferior, donde es el lugar más frecuente, ¿sí? Que lo que se observa es la turbulencia justamente por la salida de las ilíacas y mismo la placa en sí genera flujo turbulento porque es sobrelevada, ¿sí? Además de la lesión endotelial que empezábamos a ver al principio, antes de que hubiese alguna alteración en el endotelio, que yo ya tenía una lesión endotelial que era crónica, ¿sí? Entonces, pueden ver en la foto de la derecha inferior cómo se ocluye la luz de la arteria por un trombo, ¿sí? Fíjense que lo que está adyacente a todo eso son los cristales de colesterol que habíamos visto en la diapositiva anterior, los macrófagos espumosos que tienen un detalle un poquito más amplificado arriba, ¿sí? Donde hay también células inflamatorias y se ven también estos cristales que estábamos hablando recién. Y por último, que es lo que se relacionaba con nuestro caso, este paciente que tiene un aneurisma, recordemos que los aneurismas también son parte de las complicaciones de las placas de ateroma, ¿sí? Por esto que habíamos hablado antes de, del endurecimiento, la falta de distensión que generan las arterias. Entonces, para ampliar un poquito más, nosotros tenemos aneurismas verdaderos y falsos aneurismas, ¿sí? Dentro de los aneurismas verdaderos incluimos los saculares y los fusiformes, que tienen que ver nada más que con la forma que tienen, ¿sí? Los falsos aneurismas en realidad son rupturas de una arteria donde el tejido extravascular hace de protección contra el coágulo. Entonces uno ve cómo pierde sangre, pero está así todo contenido, ¿sí? Y otra forma especial es la disección, que generalmente se da en la aorta, ¿sí? Donde yo lo que voy a ver es una ruptura en la íntima y un ingreso de sangre entre las fibras musculares, que lo que van a hacer es justamente disecando los planos dentro de la arteria. Bueno, espero que les haya servido la clase y cualquier cosa, sus dudas las pueden dejar en los comentarios o preguntarnos.